Yo le escribí varias veces a él para saber cómo estaba y cómo había salido el programa. Nunca me contestó. Iban a ser como las 9 de la noche cuando una señora me llamó y me dijo que mi hijo había tenido un accidente de tránsito. Que él estaba en un hospital. Pero me pidió mis datos, mi número de cédula, mi nombre completo. Y yo no tenía idea de lo que había pasado. Colombia amaneció con una abrumadora noticia. A primera hora de la mañana, el reportero de Noticias Caracol, Edward Porras, le reveló al país el que aparentemente era un accidente más, por supuesto exceso de velocidad del conductor. Calle 100 con carrera novena, allí un motociclista al parecer excediendo la velocidad se estrella contra el separador. La noticia empezó a crecer como si se tratara de una onda expansiva. Los testigos nos contarán exactamente qué fue lo que ocurrió en este punto de la localidad de Chapinero. Su parcero Juan Aldana se acabó de matar un hombre. Yo le dije, miren a este ojo. Yo le dije, no juegue con eso, juegue porque la palabra tiene poder. Y me dijo, no, se lo juro. Y uno no cree, pues que hay veces inventan unas cosas que uno no. Y al parecer luego apareció en una página de accidentes de aquí de Bogotá. Vi que alguien que me escribió por el Instagram, una persona desconocida, y me mandó una foto. Y yo dije, ay, ya van a empezar con el amarillismo, o sea, esto debe ser un fake. Cuando yo voy viendo el celular, lo primero que vi fue un mensaje de Mao. Él dijo esto, lo hace tal cual. Eso me quedó muy marcado, dijo, no lo puedo creer, y unas caritas llorando. Sebas me llama y me dice, Cami, negro, ¿cómo estás? Y yo, bien, parce. Entonces me dice, papi, ¿viste lo que están publicando en los grupos de motos? Y yo, no he visto nada. Me dijo, papi, es que hay un accidente, dicen que es Juan. Me empezaron a bombardear con llamadas todo el mundo y pues llegó la confusión, el dolor, la incertidumbre. Yo no sabía qué pensar, si era verdad o no. Yo creía que era una broma tal vez de las redes sociales. El accidente fue impresionante. Difícilmente se hubiera podido salir ileso. Iba sobre la novena cuando escuché el golpe. En ese momento, pues yo sí vi que el muchacho perdió el control y todo en ese instante, y yo pues continué derecho. Al momento escuché el golpe, que con los usuarios que yo iba, ellos me dijeron, uy, el muchacho como que se cayó. En el lugar de los hechos se encuentra una motocicleta, un casco, un morral que llevaba esta persona, con algunos alimentos vitamínicos y maquillajes. Y pues se observa también en este mismo lugar una huella de impacto contra el bordillo del andén. Pero la cara de la víctima no era tan desconocida. ¿De quién se trataba? El protagonista de este fatídico accidente parecía pertenecer a la farándula nacional. Entonces yo veo que están grabando y aquí no, que un accidente, entonces graban la moto. Cuando yo veo la moto, yo sentí como ese bajonazo, pero aún guardaba la esperanza. Y ya cuando le enfocaron a él, fue que me di cuenta que era él. Al parecer es la moto de Juan David Aldana. Entonces mi actor ve el nombre de mi actor, pues del representado, compañero suyo, y me llama y me dice, José, ¿sabes algo de un accidente? Yo, no. Al parecer Juan David Aldana se accidentó.
Yo, ¿qué? Sí, en la 100 con 15. Yo, espérate. Me dicen, lo acabo de ver en un grupo de moteros. Yo, ok. Llamo inmediatamente a uno de sus mejores amigos, que es Camilo. Lo llamo, le digo, Cami. Y a mí me contesta destruido, me dice, José, sí. Yo, oh my God. Golpea ya. Esto es una infamia, una maldita infamia. Yo dije, no, esto no puede ser, o sea, como que macho, o sea, por favor, cuénteme otra historia, pero en una moto no puede ser. ¿Por qué? Porque él es una persona de que maneja muy bien. Me llamó el policía que estaba a cargo allá en el accidente y me dijeron que yo qué parentesco tenía con el señor Juan David Aldana Castro y me dieron las placas de la moto y todo. Y yo les dije que era mi hermano. El policía lo único que me dijo fue que él tuvo un accidente en la 100 con 15. Y yo, está bien, dime si está bien, por favor, dime si está bien. Y no, el señor nunca me... No, es más, yo ni siquiera sé en ese momento quién fue. Cuando se confirmó la identidad de la persona accidentada, el escándalo llegó a todos los rincones de Colombia. Minutos después se supo que era un modelo que trabajaba precisamente en uno de los canales de Bogotá. Llegaron varios de los amigos, llegaron cerca al cordón que había por la calle 100, hablando con criminalística, y cada vez llegaban más jóvenes a llorar ahí donde ocurrió el accidente. Juan David era un excelente miembro de familia, un gran amigo y un incansable trabajador. Tenía 23 años cuando sus sueños quedaron truncados y su familia devastada. Mamita, esto es por ti, te amo. Tú eres mi motor y es la que me da la luz, la fuerza. Mi padre que está en el cielo. Papito, aquí está tu guerrero. Lo ganaste bien, Juan, te lo mereces, te lo ganaste bien. Qué linda esa dedicatoria. Wow. Juan David era muy guapo, estaba lleno de sueños y cada día trabajaba arduamente por conseguirlos. Y Juan David empezó desde abajo, por decirlo así. Él tenía una frase que decía, soñar también hace parte de la vida. Era un hombre muy competitivo realmente, siempre lo fue. Y yo creo que su sueño, la casa de su mamá, porque él siempre me decía como, quiero comprar una casa a mi mamá. Y él no estaba, pues él no estaba aún realizado porque él decía, yo quiero esto. Y mi madrecita hermosa, y espérate, verás que yo voy, que no sé qué. Y hablaba mucho como de la mamá, de la familia, que quería sacarlos adelante. Mamita, esto es por ti, te amo. Tú eres mi motor y es la que me da la luz, la fuerza. Entonces él soñaba, y cada sueño que él se proponía, lo cumplía. Juan David fue escalando poco a poco en su sueño de ser un artista famoso. Comenzó siendo el ganador del concurso Musculmanía Colombia, en el cual él participó asesorándose con personas muy profesionales, lo que impulsó que él ganara esa competencia. Él participó y se ganó su medalla de oro. Y al año siguiente representó a nuestro país en una competencia latinoamericana de fitness. Estuvo en Medellín y se ganó la medalla de bronce. Él descubre que a través del gimnasio podía primero escapar de la rumba, de cosas que se presentan en la adolescencia, y empezó a ver cambios en su cuerpo que pues le gustaron muchísimo, y por eso se apasionó tanto a entrenar y entrenar duro. Todo esto lo llevó a estudiar licenciatura en deportes y pues básicamente se dedicó de lleno a la parte física, al entrenamiento deportivo. Se esforzó siempre en ser el mejor y eso hace parte de su lucha diaria, ¿no? Siempre buscando sobresalir. Meses más tarde,
fue convocado a participar en el reality Reto 4 Elementos y ahí fue finalista. El actor Sebastián Vega fue el ganador. Juan David. Sabíamos que iba a llegar muy lejos. Éramos del equipo fitness. A lo largo de la competencia, cuando ya íbamos quedando muy pocos, yo quedé en la final con Juancho. Eso fue de muerte porque yo sabía contra quién estaba compitiendo. Afortunadamente logramos pasar ese obstáculo que nos generó gran dificultad. Mucha felicidad, después le transmitimos eso a toda la familia, fue muy bonito ese momento. Pues como siempre, muy orgullosos de él. Siempre estamos mentalizados en ganar. Yo creo que de ahí, de Reto 4 Elementos, él se dio a conocer la gran persona que es por su tenacidad y por su empeño en cada cosa que hacía. Y gracias a Dios que me dio la puntería para volver a anotar. Al final hubo abrazos con ego de competencia. Juan entró a 4 Elementos y se estalló en redes, básicamente. Entonces comenzó a hacer todo lo que está relacionado con Instagram, redes sociales, y al salir del reality de 4 Elementos fue que comenzamos a trabajar. Todos ganamos muchísimo impulso en la carrera de todos, porque realmente era algo de publicidad muy buena. O sea, pasó el protocolo a la fotografía. Entonces ya empezó a desenvolverse en fotografía, trabajando con diferentes marcas. Los productores del programa Tu Voz Estéreo fijaron sus ojos en él y empezaron a incluirlo en sus historias cotidianas. Y él me dijo: José, definitivamente, sí es verdad que cuando la actuación te enamora es como cuando una mujer te enamora. Porque yo sentía maripositas en el corazón cuando estaba grabando. Hola, Diana. Hola. Ya me iba a ir. La respuesta de los directores fue que les había gustado el trabajo de Juan David, que les había cumplido física y actoralmente con el personaje, y la idea era seguir llamándolo para que fuera cogiendo más cancha, fuera grabando más capítulos. ¿Quiere detalles? Dígale a Diana. Ella, su amiga, le puede contar todo. Soñaba con lanzar su línea de ropa propia. Íbamos a sacar una marca de ropa deportiva. Teníamos prácticamente ya todo listo. Nosotros teníamos un año de haber salido del reality y yo creo que en ese año él había aprovechado muchísimo. Le había ido súper bien, su carrera iba súper exitosa. De pronto recibió una tentadora oferta: ser concursante del programa Guerreros del Canal 1. ¡Fuera Capa! ¡Juan Aldana! ¡Esto es una máquina, señores! Juan no era el más teso en la parte de conocimiento, pero sí era el más teso en la parte de competencia. Ya me lo entregaba todo. Se aproxima, viene y... ¡Vamos, Y el papel de Juan en Guerreros era de verdad el guerrero, o sea, el guerrero completamente. Tras el otro, tiene que pegar el brinco. ¡Wow! ¡Que se va! Oportunidad para Juan. Donde él también pues supo sacarla del estadio porque era un tipo supremamente carismático. Entonces le llegaba con mucha facilidad a los niños, a las familias. De hecho, mi hijo era su fan número 1 tanto en 4 Elementos como en Guerreros. Y de esa forma se dio a conocer. Y él lo daba todo por sus competencias. Él sí era como si no hubiera un mañana, se tiraba, se pegaba. Sale rápidamente Juan, está nada, se engancha todo, lo gana. Pues yo no podía creer eso, yo estaba en shock. ¿Cómo pudo coger ese hueco? ¿Cómo pudo rebotar? Porque su muerte fue inmediata. No, eso fue súper duro, eso fue muy duro, yo no dormí. Fue realmente una tragedia.
Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología del fallecimiento de Juan David Aldana, quien escuchó hablar de la muerte por primera vez a los 4 años, cuando la vida le arrebató a su padre y por eso, más que respeto, le tenía miedo. Sé que en esa adolescencia y porque la sociedad también nos recuerda que no tenemos ese padre, ahí es donde mi hermano siente que lo necesita más en ciertos momentos de su vida. No tenía muchos recuerdos de haber vivido con mi papá, ¿no? Tuvimos la fortuna, y Juan David siempre lo hablaba conmigo, tuvimos la fortuna de tener nuestro hermano mayor, que fue el que se puso al frente de todos nosotros. Para él era muy duro hablar de su papá, quería mucho a su papá, era muy complicado. La pérdida de su padre lo hizo ser un tipo lleno de carácter, de energía. Juan quería comerse el mundo y esto lo hizo independizarse muy joven y empezar a buscar trabajo y a buscar oportunidades. Él siempre lo tenía muy presente. Él siempre que ganaba o que hacía algo en lo que se había destacado, él siempre le agradecía y le dedicaba a mi papá, siempre mirando al cielo, y en muchas ocasiones lo mencionó. Mi padre que está en el cielo, papito, aquí está tu guerrero. Era un amante de la velocidad. Se volvió un adicto a la adrenalina. Ahorró durante mucho tiempo para poder adquirir la moto de sus sueños, esa misma que lo llevaría a experimentar grandes sensaciones y también lo pondría ante los pies de la muerte. Y el man decía, no, hermano, a mí no me gusta hacer préstamos, a mí me gusta pagar de contado. Y el man fue ahorrando y se compró luego otra motico y así hasta que consiguió la que tenía. Fue su gran pasión. A él le gustaban las motos, la adrenalina. Era una persona que le gustaba la libertad. Y me decía, y nos decía a sus amigos y a mí que las motos o la moto le producía libertad. Le encantaba sentirse uno con la moto. Yo siempre se lo decía, yo le decía, parcero, tenga cuidado, no por usted, sino por esos bobos que hay en la calle ahí que son súper lanzados, y especialmente estamos en Colombia. Aquí en Colombia, la verdad, la mayoría de la población no respetan el tránsito, no señalizan, no paran en un pare. Juan era piloto. Juan estuvo en autódromo, Juan rodaba en la moto, una experiencia, no sé, desde que era muy joven en su adolescencia con motos, y una cosa que siempre él repetía era: nunca te confíes de la moto. Tenía 2 grandes amores, su moto y su mamá. Ella era su mejor amiga y la más grande razón de su existir. Nos amábamos mucho. Él era su mamá. Su mamá se sentía orgulloso de su mamá y de su familia. La mayor motivación para Juan obviamente era su familia, su mamá. Era para él como su fuerza interior, como su todo. Siempre pensó en comprarle una casita a su madre, siempre soñó con esa moto. Creo que era un chico que le encantaba la adrenalina. Entonces eran sus sueños, su casa, ser reconocido como atleta. Su mamá siempre estuvo como en el primer plano y su moto. La vida de Juan David giraba en torno a 3 actividades que lo apasionaban. El ejercicio, era un destacado atleta fitness, sus estudios de actuación y su participación en el reality Guerreros. Aquel nefasto jueves 5 de marzo del año 2020 realizó su acostumbrada rutina. Yo ese día fui a visitarlo, llegué a su apartamento tipo 8 de la mañana, hablamos un rato porque él siempre andaba como pues con el tema de tanto compromiso, no tenía mucho tiempo. Ese día casualmente estuve allá con mi esposa, lo saludamos, teníamos que hacer algo, él me dejó en su apartamento y se fue. Yo lo acompañé al parqueadero, se tuvo que ir en la moto porque tenía pico y placa. Obviamente pues el abrazo de hermano, diciéndole que se cuidara mucho, que tuviera cuidado como siempre, porque eso siempre se daba. Él me decía mi pa, casi siempre me decía pa o papito, entonces fue así, nos despedimos. Chao papito, cuídate.
y ya, esa fue la última vez que lo vi. Estaba la moto ahí parqueada, no sé por qué le dio el amor con la moto, fue y la abrazó, le dio picos, le dijo mi niña, y yo como que pues estaba serio, le dije como que hey, vení, yo tengo afán, vámonos. Seguimos hacia el almuerzo, almorzamos, entonces sacó su celular cuando nos estábamos volviendo, empezó a tomarse fotos, yo empecé a molestarlo. A las 4 de la tarde llegó a las instalaciones del Canal 1 para participar, sin saberlo, del que sería su última salida al aire en Guerreros. Él llegó al canal demasiado alegre, o sea, él ese día se hizo sentir desde que llegó. Incluso, pues, que no se hablaba conmigo, yo lo sentí. Apenas él entró, yo dije, Juan está súper feliz, o sea, ese día él brillaba. Fue un día muy especial en el que él tuvo un acercamiento con Melanie y de hecho ese día hizo un show. Él no era tan de hacer show diariamente allí, solo en la competencia, y ese día hizo show. Por tanto, Chisme está muy brava conmigo. En ese momento, Juan David sostenía una relación sentimental con una hermosa concursante llamada Melanie Flores. La pareja estaba distanciada y el joven artista planeó una romántica reconciliación en medio del programa. Juan David se salió con la suya. Queremos ver una reconciliación. ¿Reconciliación? Decidimos distanciarnos. De hecho, antes de ese capítulo ya llevábamos varios días sin hablarnos y era, yo creo que duro para los dos. Juan tiene la iniciativa aquí. ¡Ay! Ese momento fue para él, prácticamente el programa fue de él y de Melanie, pues, viviendo como su amor, su reconciliación. Eso es un tremendo beso. Este beso quedó plasmado para siempre en el corazón de Melanie y en la memoria de todos los que lo vieron y participaron en este capítulo. Yo te aprecio demasiado y todavía te tengo en el corazón y eso es lo único que tengo que decir. Dijimos que íbamos a empezar a ver cómo evolucionaban las cosas. Yo le dije que lo extrañaba, que lo quería, él me dijo lo mismo. Nos reconciliamos. Creo que también era una forma de él como de despedirse o quedar en paz, que quedáramos en paz. No sé, hoy en día me gusta verlo así. Y nada, ese día salimos del canal, nos quedamos hablando un rato. Y ese día, me acuerdo, era un sillón así que estaba en Guerreros y le hice así, firme Mencho, él le fue bien. Y esa fue mi despedida con él ese día justo. Me cambié, volví a salir y ahí estaba él. Le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vamos juntos? ¿Ok? Y me dijo, no, tengo una conversación pendiente con Melanie. Entonces yo le dije, bueno, como pícara bien, campeón, vas con toda. Y me dijo, no, descuida que vamos a hacer las cosas bien y vamos a hablar lo que tenemos que tratar. Yo le dije, hey, todo bien, le di un abrazo y un beso en la cabeza, le pegué y le dije, todo bien, me llamas ahorita si algo. Compartí la felicidad con ella porque también me motiva a hacer muchas cosas. Pues efectivamente me di cuenta que sí era mi hermano. Perdió el equilibrio y ahí fue cuando, escuché ya el golpe. Hasta que nos despedimos, él estaba feliz. Y pues yo no podía creer eso, yo estaba en shock. El equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de los últimos instantes de vida del ex participante del reality Cuatro Elementos, actor de Tu Voz Estéreo y concursante del reality Guerreros del Canal 1. Aquel triste 5 de marzo, Juan David realizó sus actividades cotidianas. Lo último en su agenda era el programa Guerreros. Participó, se reconcilió con su novia y se dispuso a regresar a casa.
ese día demostró que estaba hecho y era de mucha berraquera, porque ese día su competencia fue maravillosa. Todos sus circuitos fueron súper bien hechos, la verdad tuvo muchos aplausos, y cerrar con un decir te quiero, eres importante, y fuera eso, con ese beso que yo creo que va a quedar en todas nuestras retinas, en todos nuestros corazones, fue muy lindo. Yo sé que fueron los últimos en salir, porque se quedaron hablando un rato, que no sé, que fue cuando yo lo llamé y el man está yendo para la casa. Él solo llevaba un casco, entonces en realidad él tampoco me propuso que me fuera en la moto. Creo que ahí la que tenía que hacer la propuesta era yo. Melanie tenía un pálpito en su corazón. Despedirse de Juan David no fue fácil. Yo quería que él se fuera conmigo. Pero también me parecía que todo era demasiado pronto. Entonces, obviamente, tú nunca te esperas algo así. Y siempre tienes en la cabeza como que pues no vas a hacer la rápida y de una vas a decirle pues sí, ya, ¿sí me entiendes? Normalmente uno pues tiene como cierto, espera cierto tiempo. Y fue raro porque sí, como que yo lo vi montarse en la moto y como que yo, no sé, no quería que él se fuera en la moto. Esta fue la última vez que lo vieron con vida sus compañeros. Yo estaba súper contenta pues por todo lo que había pasado y mi hermana también estaba contenta ese día. Y decidimos ir a tomarnos un cóctel. Yo le mandé un mensaje a él casi que cuando salimos del canal, yo al ratico le mandé un mensaje y él me contestaba normalmente súper rápido y no me contestaba. Entonces me pareció como sospechoso, pero no le presté mucha atención. Y pasó una hora y nada. Entonces me escribió la productora del programa y me dijo que si sabía algo de él. Y cuando ella me dijo eso, no sé, pero yo sentí como un vacío en el estómago, fue como si lo sintiera. Juan David sale de la carrera 43A con calle 21, donde están ubicadas algunas de las instalaciones del Canal 1, y se dirigió hacia su apartamento en la calle 127 con la séptima. El trayecto podía durar 40 minutos normalmente. Nosotros teníamos dos rutas. Esa era una, ir por toda la NQS, el Deprimido, coger la 100 y la séptima. Eso lo hacíamos cuando había trancón por la 9ª. Ese día llovió y ese día pues obviamente no se podían ver los huecos. ¿A qué velocidad iba? No sé. ¿A qué velocidad impactó? Tampoco sé. Pero de que él conocía la ruta, la conocía. Y de que habían unos huecos enormes, Yo lo llamé y pues fue una equivocación, no sé si tan equivocación o qué, pero pues hablamos ahí un rato, le dije que se cuidara porque sabía que andaba muy rápido, le dije que lo quería y que apenas llegara a la casa que me llamara. Nunca me llamó. Ese día estaba lloviendo bastante fuerte y pues ya estaba bajando un poquitico la lluvia. Yo iba más o menos ahí sobre la NQS ya a coger debajo del puente, a pasar debajo del puente para continuar por toda la 9ª. En ese momento venía al lado mío, pasó pues la moto. Entrando en el Deprimido a la altura de la calle 100 con 9ª, pasó lo indescriptible. Su vida se acabó y el calvario de su familia comenzó. Tal vez venía a una velocidad que
que podría ser prudente, pero los huecos que habían eran tan impresionantes que pueden hacer accidentar hasta el más experto de los motociclistas. Iba bajando el deprimido y fue a coger hacia la 100, chocó el hueco. Y cuando cogió el hueco, él perdió el control de la moto. Yo alcancé a ver que él perdió el control de la moto y yo pues seguí, o sea, yo pasé porque yo iba sobre la 9ª cuando escuché el golpe. Y pierde el control en la curva al tomar la calle 100, lo cual lo arroja, sale persona, conductora de la motocicleta, disparada e impacta contra el muro. Y debido a ese fuerte impacto rodó varios metros y cayó en la mitad de la vía. Me bajé, de una vez tomé el pulso, vi que había demasiado sangre y yo le hablé todo el tiempo le hablé a Juan pues para que se despertaran. Cuando le toqué pues acá tampoco me daba reacción de nada, yo traté de moverle las manos, o sea, para ver si él me reaccionaba en algún momento, pero no. O sea, yo sabía que el golpe fue súper fuerte. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. Parecía una broma de mal gusto, un rumor sin fundamento, una confusión. Para muchos era como una mentira que una persona vital, divertida, carismática y talentosa acabara con su vida de esa triste manera. Yo le escribí varias veces a él para saber cómo estaba y cómo había salido el programa. Nunca me contestó. Iban a ser como las 9 de la noche cuando una señora me llamó y me dijo que mi hijo había tenido un accidente de tránsito. Que él estaba en un hospital. Pero me pidió mis datos, mi número de cédula, mi nombre completo. Y yo no tenía idea de lo que había pasado. Empezaron a pasar las noticias en televisión, en diferentes canales y se inició como una película de terror. Uno de mis clientes, que se llama Jason, él también está en todo el cuento de las motocicletas y él me escribió por WhatsApp y me dijo como yo, Mari, mira, creo que su parcero Juan Aldana se acabó de matar en Orwell. Yo le dije, miren a este bobo. Cuando pues yo escuché eso, yo no escuché nada más, yo ahí mismo, yo no puedo creer, yo ahí mismo me quedé callada. Bueno, mi reacción fue llorar porque pues yo no podía creer eso, yo estaba en shock, yo no decía nada más, por eso yo entendía, mis compañeros no decían, nadie decía nada. Pues recibí la llamada de un amigo de Juan que ya había llegado ahí, pues un amigo de nosotros, de Alejandro, y me dice que Juan tuvo un accidente. Le pasé la cinta y yo lo vi de frente y efectivamente era mi hermano. Y no se movía, no. Perdón. No me respondía, no me decía nada, mi negro. Perdón. Pues efectivamente me di cuenta que sí era mi hermano. Lo vi tirado pues y ya estaban haciendo la diligencia de levantamiento. Nada. El trámite normal de la policía. Yo me enteré, fue directamente por un familiar. Para Melanie era imposible pensar que después de protagonizar un momento tan romántico y emotivo con el amor de su vida, todo se esfumara en cuestión de segundos. Él desde que llegó estaba feliz y hasta que nos despedimos él estaba feliz. Yo pienso que él murió en su ley, él murió en lo que le gustaba, haciendo lo que le apasionaba, y me imagino que sintiendo en ese momento físicamente lo que a él le gustaba: adrenalina, emoción, pasión, fuerza, lo que era él. Su muerte generó una serie de dolorosas hipótesis. Primero hay una testigo
que dicen que que hay un carro implicado, ¿sí? Es factible que algún carro sí lo haya cerrado. Yo no pienso que sea exceso de velocidad, la verdad. Ellos ni siquiera tienen en cuenta el hueco que estaba y el mal estado de las vías que estaba ese día. La velocidad puede que tenga algo que ver, ¿sabes? Pero es que la calle está deteriorada y para nadie es un secreto. Yo estuve allá, yo me caí cuando fui a ver a mi hermano, porque yo salí corriendo para verlo allá y yo casualmente me metí en un hueco que estaba lleno de agua. Esto es una infamia, una maldita infamia. Él cogió el hueco y vi que la moto alcanzó como a saltar, o sea, él perdió el equilibrio. Y ahí fue cuando, o sea, escuché ya el golpe, pero ya había pasado y la verdad no alcancé a ver más. Ya la policía nos confirmó que el joven al parecer excedía la velocidad. Lo mismo decían algunos testigos recicladores que se encontraban en la vía del tren. Hay una vía del tren ahí y ellos nos dijeron que habían visto a ese joven pasarlo muy rápido en su motocicleta. Su despedida fue en el Parque Cementerio Los Olivos. La tristeza era evidente. Gran cantidad de amigos, familiares, seguidores y colegas fueron a darle el último adiós. Otro día llegar allí, estar con la mamá, con el hermano, se siente, o sea, no, uno todavía está en shock y ver los mejores amigos de él del barrio, con los que se crió, pues todas las anécdotas que tiene uno de Juancho y empezamos a hablar y hablar. Es triste, se llena el corazón de mucha nostalgia. Fue un velorio, no sé, creo que la gente estaba en un mood demasiado reflexivo, demasiada admiración por él, demasiado amor se sentía todo el cariño de todas las personas que estaban ahí y el dolor claramente. Fue algo muy duro, en lo cual creo que aproveché para poder sacar todo, como esa impotencia, porque cuando yo llegué al momento del accidente y lo vi ahí tirado, yo quería cogerlo y decirle, parce, papi, levántese. Yo quería como hacer algo, pero pues no se pudo. Y al cargar ese ataúd y saber que llevaba a mi amigo ahí, fue algo tan duro que yo... Ha sido un dolor muy grande no tenerlo en cuerpo. Creo que no he podido superar ese día. Ha sido una de las cosas más dolorosas que me han tenido que pasar. Miren la ruta. Golpe allá. Esto es una infamia, una maldita infamia. Para sus hermanos, varias preguntas están aún sin respuestas. ¿Por qué, después del nefasto accidente, a los 4 días, las concavidades de la vía fueron reparadas? ¿Fue por prevención o para esconder algo? ¿Alguien provocó que Juan David perdiera la estabilidad mientras conducía? ¿Juan David estaba compitiendo en la vía con otra persona? ¿Por qué las autoridades no han buscado las cámaras de la zona para esclarecer la verdad a través de los videos? La familia está insatisfecha con el manejo de este caso. Yo hice un recorrido días después del accidente y pues observé que hay varias cámaras. También hay un testigo que se acerca a mí y me da una información y me dice que hay rumores o que ya en el momento del accidente o los minutos después del accidente escucha que hay otro carro involucrado. Obviamente pues hay más afán de saber qué pasó, hay mucho más afán de conocer esas grabaciones y pues yo informo a la policía de tránsito y a la fiscalía que tengo un testigo. Me citan, llevo a mi testigo, a ella la interrogaron por largo tiempo a solas.
Después la investigadora me dice que van a solicitar los videos del sector, pero a la fecha no me han dicho nada. Las autoridades nunca se han comunicado con nosotros para nada. Mi hijo Ricardo fue a retirar la moto y le dijeron que iban a cerrar el caso porque no veían nada en las cámaras. Yo exijo que por favor nos dejen ver las cámaras para saber en realidad qué pasó. A la fecha, Medicina Legal no me ha dado la necropsia, no hemos dado respuesta de la necropsia de mi hermano. Yo sigo pensando que no fue ni exceso de velocidad. Yo puedo pensar que sí cerraron al muchacho. Él trató de esquivar la camioneta y lo hizo meter al deprimido. Entonces, pues eso es lo único que yo puedo pensar de lo que ocurrió ese día. El hueco sí lo conocía, no tenía por qué, por más rápido que uno vaya, uno sabe coger las curvas, sabe coger los huecos, o sea, para esquivarlo. Pedimos ver los videos, que se esclarezca esto como para tener uno paz, ¿me entiendes? Porque tú estás con la incertidumbre todos los días. ¿Qué pasó? ¿Será el carro? ¿Será que el carro cerró a mi hermano? Y mi hermano por eso se estabilizó y se cayó. ¿O de verdad iba muy rápido y se cayó? O sea, queremos ya tener paz. Como familia es una necesidad de conocer la verdad, ¿sí? Es una necesidad. Es la paz que necesitamos. Nosotros realmente entendemos que la policía tiene mucho que hacer y tiene muchos casos que llevar, pero realmente nosotros somos los que hemos siempre como buscado ese canal de comunicación con ellos, pero no hemos recibido nada. Siempre llamamos y preguntamos, pero no nos responden, no sabemos nada al momento, y ellos pues siempre son muy cortantes con el tema de la velocidad. Y sé que él cada cosa que hizo hasta el último momento en que pudimos compartir y verlo, fue amando. Jamás en la vida, en ningún segundo dejamos de pensarlo y de extrañarlo. Creo que me quedo corto diciendo cosas, pero tal vez no pueda seguir hablando porque no me deja el sentimiento. Era un hombre con tanta energía que nos irradiaba a todos. Tú podías estar en un día muy triste y él llegaba con su sonrisa y todo estaba bien. De resto, todo estaba bien. Yo sé que Dios lo recibió en sus brazos porque él era un niño bueno, un hombre bueno. Lo extraño mucho. Prometo dar lo mejor de mí, se los juro, que Juan Aldana no los va a defraudar y va a dar todo. Para Jesús Manuel Estrada, los caminos de su vida fueron muy dolorosos. Fue un hombre que sufrió mucho a lo largo de su existir. Creció sin la figura materna y eso trazaría una huella de dolor en su corazón para siempre. La mamá de mi papá lo dejó de 3 meses de nacido con mi abuelo y fue él quien lo crió en compañía de la hermana mayor de mi papá. El peladito lo crió así, solo. Y entonces cuando se encontró con nosotros, que le dimos ese afecto como de papá, pues él nos quería como... A mi mujer la quería como si fuera su mamá. Y ella también lo quería a él y yo también lo quería. Tuvo una infancia de muchas carencias. Entonces él era como desbordado con nosotros. Era que no nos faltara nada y que si podía darnos más, ahí estaba la nevera full, siempre nos íbamos de paseo en el carro, la camioneta, y él se desvivía por nosotros. Era excesivo en ese plan. Cuando yo conocí a Jesús Manuel, él no conocía a su mamá. Luego, o sea, él siempre vivía como con ese vacío, esa incertidumbre de saber dónde estaba ella, quién era, quería conocerla. Y empezamos la búsqueda. Procuraba hablar muy poco del abandono de su mamá. Ante la gente fingía indiferencia,
Pero en la soledad de su habitación, cuando la noche llegaba y con ella afloraban las tristezas, sufría mucho. Solo las personas cercanas a él sabían de ese gran vacío en su corazón. Le dolió mucho. Él siempre, tenía esos momentos de depresión, de nostalgia, porque él decía que él quería, tener una mamá cercana, una mamá con la que él pudiera compartir, que él quería saber dónde estaba su mamá, que él la quería conocer. Realmente cuando yo lo conozco, él tenía como un rechazo hacia eso, porque cuando yo le pregunté por su mamá, él nunca quería hablar de ella. Buscando hacer que sus sueños fueran realidad, él no sabía cómo lograría ser artista, pero de lo que sí estaba seguro es de que tenía sed de triunfo. Ya cuando era más adolescente, vivió un tiempo con la señora que lo crió, la señora Elvira. Eso fue en Tierra Alta, Córdoba. Y él ahí lo llevaban al campo a trabajar y él decía que él no iba a trabajar porque lo de él era cantar. Que él no había nacido para hacer trabajos del campo, que si tenía la necesidad de hacerlo, lo hacía, pero que su sueño era ser cantante. El que está en este cuento de la música, eso no es que sea fácil, pero el que tiene la ilusión de querer el triunfo, no le parece difícil. Lucha, no le parece, pero él tuvo, si es de decir suerte, la oportunidad. Recién llegué a Bogotá con ese sueño de hacer una agrupación musical. Empezaron a hablarme, los colegas de la música vallenata comenzaron a hablarme del talento de mi compadre Jesús Manuel. Y me dirigí al sitio donde él cantaba, una taberna, pizzería, al sur de la capital. Allí lo conocí, quedé impactado con su talento, con su timbre nítido y su afinación. Su voz muy parecida a la de Rafael Orozco, que era lo que yo cargaba en mente. En un momento trabajaba en una taberna que se llamaba Romances Tropicales en Bogotá. Jesús Manuel, yo tocaba las congas, Jesús Manuel cantaba, tocaba bachata. Tiene una voz muy, muy bonita, un estilo único. Jesús tenía un tono bastante alto, era muy importante. El vallenato lo apasionaba. Era la música que lograba mover sus fibras más íntimas. Debutó como artista al lado de Víctor Reyes. Tiempo después, un acordeonero llamado Ismael Rudas le hizo una propuesta que le llegaría directo al corazón, y ahí nació su primer éxito nacional. Cuando graba Directo al Corazón, esa canción fue un éxito a nivel nacional e internacional, y eso fue lo que lo impulsó a él al éxito y a darse a conocer. Ese tema se volvió un éxito nacional y llegó también a otros países. Yo creo que ese fue el vallenato número 1 de ese año. Es que había que vivirlo en las casetas, en los eventos, cómo la gente se aprendió la canción, la gente cómo la cantaba, cómo la disfrutaba. Definitivamente Directo al Corazón fue lo que cambió todo. Esto fue lo que puso a mi compadre Jesús Manuel en el ojo de Colombia, del mundo, porque es que fue un éxito mundial. En ese momento el vallenato estaba dominado por Diomedes Díaz, los hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, Otto Serge, Rafael Ricardo, Iván Villazón, Beto Zabaleta y muchos más. Voces potentes enloquecían a los jóvenes de aquel entonces. Vallenato estaba viviendo un momento muy bueno. Habían unos artistas que estaban arriba, un escalón arriba, Diomedes, el Binomio de Oro, Jorge Oñate, Los Betos, Poncho Zuleta, pero había un grupo de artistas donde estaba Jesús Manuel, donde estaba Silvio Brito, donde estaban Los Diablitos, Miguel Morales. Jesús Manuel tenía un timbre de voz muy particular. Es por esa razón que Omar Geles fijaría sus ojos en él para que reemplazara el vacío enorme que había dejado la salida de Miguel Morales de la agrupación Los Diablitos. Sin duda, ese nuevo integrante superaría las expectativas que se tenían.
yo creo que Miguel Morales con Omar Geles habían hecho un trabajo extraordinario, pero Jesús Manuel creo que algo marcó por su sencillez, y ese carisma de él le ayudó, al lado del talento de Omar Geles, a equilibrar ese buen momento con los Diablitos. Tenía una cualidad que él podía subir y podía bajar en una canción, entonces se acomodaba a cualquier tipo de canciones, y en sus trabajos musicales no solo grabó románticos, sino también grabó canciones alegres que le funcionaron muy bien. Una afinación casi perfecta como la tenía Jesús Manuel. Son escogidos los artistas vallenatos que realmente tienen esa calidad y esa calidad interpretativa. Los Diablitos, ellos lograron consolidar muchos éxitos, entre esos Mi novia mujer, Cuídala a Dios, Ya tengo quien me quiera, ¿Dónde están esos amores? Bueno, muchas canciones para nombrar después de tantos años. Él duró también un largo tiempo con ellos, entonces hicieron 3 trabajos discográficos muy importantes que hicieron que se consolidara más pues su vida artística, su fama por decir. Los caminos de la vida. Es una canción dedicada a las madres. Él le metió todo el sentimiento. Creo que esa canción se identificaba mucho también con las vivencias de Jesús Manuel. Es más, los caminos de la vida se encuentran grabados en varios idiomas. Ahí está la prueba, no lo digo yo, sino los argentinos, los mexicanos, hasta los chinos. Él toma el micrófono y le dice al público: aprovechenme que les voy a cantar mis últimas 3 canciones. Cuando estaba en el terminal me llamó como 6 veces diciéndome que él no se quería ir, que se iba porque le tocaba. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del recordado cantante Jesús Manuel Estrada, quien alcanzó la gloria de la mano de la agrupación Los Diablitos. Su voz se inmortalizó a través de temas como Ya tengo quien me quiera, ¿Dónde están esos amores?, Lo que quiero eres tú y, por supuesto, Los caminos de la vida. Él nunca se creyó que era un artista así súper grande ni nada, era una persona normal. Para él, dentro suyo, tenía esa humildad excesiva, por así decirlo, que nunca se montó en el papel de la figura pública como tal. En 1994 le dijo adiós a Los Diablitos. Jesús Manuel decidió montar su propia agrupación y para ese nuevo reto llamó al acordeonero Víctor Naín. Corría el año 1997 y juntos crearon la agrupación Sagitario. Su tema más importante fue Mágico. Sale de allí porque Jesús Manuel ya quería, tener su propia agrupación. Ya en Los Diablitos, pues la agrupación musical era de Omar Geles. Entonces él quería ya tener su propia empresa, tener su propia agrupación musical. Él se retira a Los Diablitos con una expectativa muy grande, estaba muy pegado en ese momento. Él era de signo Sagitario y en muchas cuestiones él creía en ese tema de la astrología y eso, entonces decidió colocarle ese nombre. No es fácil porque ya es desprenderse de un nombre el cual venía acostumbrado y hacer un nombre propio. Él lo logró porque tiene mucho talento, tenía mucho talento. Entonces aquí se trataba que Jesús Manuel estaba sembrando, ya que venía de un grupo como lo es Los Diablitos, hacer su propia empresa. Eso fue muy duro para Jesús Manuel, fue una época muy difícil, pero también muy bonita, porque Jesús Manuel se abrió como empresario. Él siempre soñó lo de Sagitario, era su marca, y entonces él empieza con Víctor Naín a hacer cosas, y sí, fue un momento duro, pero hizo realmente cosas extraordinarias. Estrada siempre creyó que manos oscuras se confabularon para impedir que creciera más como artista. Nosotros hablábamos mucho de nuestra vida personal, nos teníamos mucha confianza y venían sucediendo cosas que nos da a pensar que hubieron allí fuerzas oscuras.
Yo sé que Jesús Manuel cuando grababa, habían dueños de agrupaciones que pagaban para que Jesús Manuel no lo colocaran en Medellín ni en Bogotá. No fue tan fácil, le fue duro, le tocaba luchar contra personas que tenían mucho dinero, que pagaban para que él no sonara. Es como si se hubieran puesto de acuerdo en las emisoras, o no sé qué pasó detrás de eso, la verdad, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé. Pero impresionantemente no sonaba en ningún lado. E inexplicablemente no pasaba nada con su carrera. Un día su vida tuvo un remesón. Impulsado por su esposa, se dio a la tarea de buscar a su mamá y la encontró. Logramos encontrarla en la zona de Urabá, precisamente en Currulao, Antioquia. Allí vivía la señora, donde tenía otros hijos, otra familia. Mi papá, a pesar de que se paraba frente a un público a cantar, era tímido. Y entonces él decía, ¿será que si la busco me va a rechazar? No me va a querer conocer. Tenía muchas incógnitas quizás él. Pero bueno, se dieron las cosas y él no dudó, apenas que le dijeron dónde se encontraba ella, en ir a buscarla. Se la trajo para aquí, para la avenida, y tuvo un tiempo viviendo con ella ahí, y le daba, mejor dicho, el niño querido que a su mamá le complacía en todo. Pero ella no, era ella, era que adoraba a su mamá. Muy buen hijo. Cuando ella murió, pues fue muy devastador para mi papá, porque realmente no pudo compartir mucho tiempo con ella. Pero el tiempo que pudo compartir con ella, él lo aprovechó mucho y parecía un niño chiquito. Cuando la mamá murió, para él fue muy duro. Duró varios días muy deprimido porque decía que ahora que la había encontrado, la mamá padecer ese cáncer y él no poder hacer nada. Pues bueno, él sí estuvo muy pendiente de su proceso, de la enfermedad, de colaborarle en todo lo que él podía, económicamente hablando. Sumado al dolor de la partida de su mamá, llegó la tristeza de afrontar que el grupo Sagitario no cumplía con las expectativas que se tenían. No tenían músculo económico para invertir en su crecimiento musical. Yo creo que fue muy duro porque a Jesús Manuel le tocaba tocarle la puerta a mucha gente en la radio y muchos de ellos le dieron la espalda. Pero sabíamos que era muy difícil porque es que no tenía la plata, es verdad. Es verdad, entonces él iba con su esencia, con su calidad, con su carisma a promover la música, pero se encontraba con esa barrera. Mi papá, como solista, él tuvo momentos donde uno no le veía la cara por ahí en 2 meses trabajando, y de pronto también llegó un momento donde tuvo un bajón y pudo haber estado en casa 2 o 3 meses. Pero las cosas no se daban en el aspecto económico. En cuanto al manejo artístico, parece que algo faltaba, algo no andaba bien. Varias veces lo acompañé a presentaciones y no le pagaban el baile completo, como eran con empresas que ellos hacían los bailes. Quedaba él sin plata y le pagaba a todo el mundo y lo último era para él. Lo último ya era, lo que cobraba ya de último era para él. Es que prefería quedar sin plata, pero sus trabajadores, sus músicos tenían que llevarse su plata para su casa. Para él era mucho más importante llegar al público, o sea, incluso él disfrutaba su trabajo, ¿sí me entiende? Y él, yo tengo recuerdos que él, donde se sentía bien con el público y con personas que valoraban su trabajo, él se quedaba. De todas maneras, mi mamá siempre fue una mujer muy organizada y teníamos ahorros para ese tiempo que quizás de pronto él no estaba activo. Pero de resto, él siempre dio la cara por nosotros y nunca nos hizo falta nada, gracias a Dios. Dígame la verdad, ¿qué le pasó a mi papá? Dígame, ¿él está vivo o está muerto?
me rebelé en contra de Dios. Si es cierto que Dios existe, ¿por qué permitió que esto pasara? Colombia está conociendo la cronología de la muerte del cantautor vallenato Jesús Manuel Estrada, quien en medio de la preocupación por ver que su proyecto musical no daba los frutos esperados, de saber que cada día aparecían nuevas y atractivas figuras vallenatas, decidió radicarse en Medellín. Allí era una mejor ubicación estratégica para desplazarse en los conciertos en el interior del país, y además se encontraban varias casas disqueras. Nosotros en diciembre nos íbamos a vivir a Medellín, ya teníamos el apartamento listo, amoblado para irnos a vivir allá. Ya habíamos averiguado el colegio de los niños, porque habíamos tomado la decisión de radicarnos allá porque, bueno, esa zona es el fuerte del vallenato romántico. Muchos amigos lo invitaban, que por qué no se radicaba en Medellín, en Bogotá, pero él amaba Santa Marta. Pero le preocupaba que sus músicos no trabajaran. Hubo un cese en el trabajo. Eso lo motivó porque no contaba con un representante, con un manager. Él mismo vendía sus espectáculos. Y se dio la oportunidad de que alguien lo entusiasma para ubicarse en Medellín. Decidió hacer un cambio al interior de su agrupación Sagitario. Víctor Reyes, el primer acordeonero con el que hizo fórmula musical, volvió a sus filas. Él se separa con Víctor Naín Beltrán, porque en la disquera no le querían renovar el contrato nuevamente con Víctor porque Víctor era muy joven. Entonces, bueno, mi papá habló con Víctor Reyes y él le dijo que sí. En el 2003, después de haber estado en varios proyectos, una mañana cualquiera recibo el llamado de mi compadre Jesús Manuel. Así, el saludo fue: compadre, ya estuvo bueno de andar dispersos, del uno por allá y el otro por acá. Llegó el momento de volver, vamos a ponernos serios. Nosotros nunca debimos separarnos. Está comprobado que el cantante suyo soy yo y mi acordeonero es usted. Estamos pensando en hacer un producto un poco más internacional porque nacionalmente tenemos todavía, digamos, un sector del país donde apoya su música. En todo el país, principalmente lo que es el Urabá antioqueño, es una zona donde se consume demasiada música, pero ya estábamos como apuntando a otros mercados. Juntos realizaron un exitoso tour musical. Fueron 20 días de gira en Venezuela. Estaban felices. El grupo se reactivó. Llegaron nuevos contratos. De hecho, esos días, yo me acuerdo que esos días él estaba pues contento porque íbamos a sacar el disco. Cada vez que se le hacía un lanzamiento de un disco, pues era una motivación laboral diferente y era una alegría pues que nos daba sacar un disco nuevo. Jesús Manuel se dispuso a viajar a Medellín para trabajar en la que sería su última producción. Cuando ya se iba, se montó al taxi, se despidió de mi mamá y se montó al taxi. Luego se devolvió porque algo se le olvidó y se volvió a despedir de mi mamá. Y luego cuando está en el taxi de nuevo, se baja y vuelve y la abraza y le dice, mi amor. Y mi mamá como, ajá, ¿y qué tanto te despide? Y él le dijo, amor, yo te quiero dar un beso y un abrazo otra vez, no puedo. Y se fue, se despidió 3 veces ese día. Cuando estaba en el terminal de transporte, me llamó como 6 veces diciéndome que él no se quería ir, que se iba porque le tocaba, que él quería tener, yo quisiera tener el poder para poderlos meter a todos en la maleta y llevarlos conmigo. No sabes
hubiese preferido no venir en estos días y pasar estos días aquí, porque ahora me voy con mucho guayabo de dejarlos. No me quiero ir, no me quiero ir. Y yo decía, ajá, pero ¿cómo hacemos si tienes el compromiso? Sí, me voy porque ya ni modo, me toca, pero no me quiero ir. Era el año 2003 y la arena política se movía con mucha fuerza. Buscando generar amistades estratégicas, realizó un concierto gratuito para la alcaldesa Sirley Dita Zambrano, recién electa en el municipio La Gloria a Cesar. Lejos estaba de imaginar Jesús Manuel que ese sería su último concierto. Ese baile salió que no estaba en la agenda de él. Es un baile que salió un martes, imagínate tú, un martes. No estaba en la agenda de él porque él ya tenía todo coordinado en Medellín. La particularidad que tenía este concierto es que era la posición de una alcaldesa y era fiado. Era fiado el baile, entonces me dijo Jesús Manuel en broma, mire cómo hemos quedado, compadre, tocando fiado, pero vamos a hacer el baile porque tenemos que afianzar esa relación con la alcaldesa. Él no encontraba transporte público que lo llevara hasta allá a la hora que él necesitaba, y el amigo de él, Lázaro González, le dice, pues vámonos en mi carro. Yo iba a ir con ellos. Yo le iba a dar la sorpresa a él, de que él no sabía que yo iba, pero yo le quería dar la sorpresa. Pero esa noche mi hija, Juliet, mi hija mayor, estuvo con un dolor abdominal fuerte. Y mi mamá me aconsejó que no fuera. No te vayas porque si ella se pone mal, ¿cómo voy a hacer yo acá sola? Mira que Juliana está pequeña, mejor no viajes. Subió a la tarima hacia las 10 de la noche. Ese día Estrada era la figura central. Se le veía especialmente feliz. Sentía que un nuevo aire estaba abrazando su carrera. Ese día él tenía un brillo especial. Llegó brillando, llegó incluso tallado, andaba haciendo una dieta que le veníamos recomendando hacía mucho rato y andaba elegante. Nos encontramos y le dije, caramba, compadre, está simpático, tiene buena presentación. Recuerdo que cuando lo recibimos, estábamos todos allá y me dijo, compadre, tengo la agenda llena, mire. Me mostró, estaba entusiasmado. Ya las cosas van a cambiar. Y incluso estaba tan entusiasmado que ese día él brindaba tanto. Y dije, compadre, yo le veo que ustedes brindan tanto que parece que se fueran a morir, man. Descansamos 10, 15 minutos, volvimos a la tarima. Él toma el micrófono y le dice al público, los quiero ver más cerca del escenario. Aprovechenme que les voy a cantar mis últimas 3 canciones. Y a nosotros todo eso nos sorprendía. Nunca lo escuchamos hablar así. Y esas palabras pues nos llamaban la atención. En medio de una ola de aplausos, se despidió del público y emprendió su viaje hacia las puertas de la muerte, de la mano del alcohol. Pues ese día yo no tomé trago. Todo el mundo estaba como triste, nadie quería tomar trago. El único que estaban tomando ellos fuertemente era Jesús Manuel, Lázaro González, Leonardo, el conductor de Jesús Manuel, y ellos estaban tomando. Yo me acuerdo que ellos me mandaron a comprar una botella y que Mansión, un whisky ahí. Yo dije, oiga, este whisky es para pelea. Y dice, no, ese es para usted y tal, estaba mamando gallo. Comenzó una lucha ahí en la camioneta donde él andaba con 2 amigos. Comenzó una lucha en cuanto al viaje de regreso. Él quería que me fuera con ellos. Me insistió 3 veces, me subió a la camioneta y yo 3 veces me bajé por la otra puerta. Porque yo les ponía a ellos la condición en vista del estado de embriaguez en que estaban. Eran las 3 personas, mi compadre con sus 2 amigos. Por momentos me convencía, pero luego yo veía
yo veía a los 3 personajes ebrios, yo me arrepentía. Mi compadre se molestó y le dijo a sus 2 amigos, a sus 2 compañeros: vámonos, que ya vi que mi compadre no va para ninguna parte. No obstante, él se regresaba y me abrazaba. A mí me llamaba mucho la atención algo que él me decía mirándome a los ojos. Me decía: compadre, yo tengo que llevármelo a usted. El carro era conducido por su amigo Lázaro González. Jesús Manuel venía como copiloto y atrás los acompañaba Harvey León González. El plan era llegar a Medellín para concretar el contrato del alquiler del apartamento donde vivirían. Él se iba a venir para Santa Marta, ya le había montado la maleta y todo, y el señor Lázaro le dice: recuerda que tienes un compromiso en Medellín, porque la idea de mi papá era radicarnos en Medellín en diciembre de ese año. Entonces, vamos, que tienes que firmar lo del apartamento. Cuando el sol y sus rayos estaban naciendo, la vida de los 3 viajeros se iba apagando. La camioneta Nissan en la que se desplazaban a alta velocidad se estrelló contra una tractomula. Invadieron el carril contrario. Si sube en la mañana, nosotros, si la familia nos enteramos, fue como se empezó a rodar la bola de que se había accidentado como a las 6 de la mañana, y nosotros eran las 10 de la mañana y no, apenas nos estaban diciendo: no, oye, que Jesús Manuel, ¿qué pasó con Jesús Manuel? Parece que se accidentó. Como a las 10 de la mañana, llaman al teléfono de mi mamá preguntando por ella. Me dicen que por favor, que están llamando de Codiscos de Medellín, que necesitaban hablar con Ingrid. Entonces yo le digo: no, mi mamá no está en el momento. Entonces ella me dice, yo le pregunto: ¿para qué la necesita? Y la chava Vascos me dice: es que parece que a Jesús Manuel le pasó algo, parece que tuvo un accidente, pero no sabemos exactamente qué sucedió. Lo primero que se supo, porque es que el nombre artístico de Jesús Manuel no era el mismo que tenía en la cédula, era Manuel de Jesús el que tenía en la cédula, y artísticamente era Jesús Manuel Estrada. Entonces había una contravención de que sí era, de que no era. Jesús Manuel murió minutos después del impacto por un paro cardiorrespiratorio. Cuando llego a Valledupar, me voy a la peluquería, a la barbería a arreglarme, y estando en la barbería, me dice la señora que me atendía, me dice: Víctor, me acaban de llamar de la casa que están sonando mucha música de Jesús Manuel en todas las emisoras. ¿Ellos dónde están? Y le dije: ellos van viajando para Medellín. Yo comencé a marcarle al celular inmediatamente, estaba apagado, le marcaba los celulares de los compañeros que iban con él, de los 2 amigos, y todos los celulares apagados. La fe se me perdió, o sea, me rebelé en contra de Dios. Y decía, pero, o sea, si es cierto que Dios existe, ¿por qué permitió que esto pasara? Porque, repito, Jesús Manuel era un ser humano excepcional, como padre, como esposo, como amigo, como hijo, como hermano. Entonces, o sea, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué él, si él era un ser humano tan bueno? Entonces mi mamá se puso a llorar. Entonces yo cojo el teléfono y le digo: tío, porque le digo tío de cariño, ¿qué le pasó a mi papá? Entonces él me pasa a otra persona y esa persona empieza a decirme: tienes que ser muy fuerte, tienes que apoyar a tu mamá, tú eres la mayor. Y es cuando yo le digo: dígame la verdad, ¿qué le pasó a mi papá? Dígame, ¿él está vivo o está muerto? Y él me dice: no, mi hija, tu papá está muerto. Su despedida fue en Santa Marta. Él
Era cordobés, pero su corazón era samario. Llegamos a la Y de Ciénaga, teníamos familia y seguidores de mi papá ahí esperando. Y aún así en el trayecto cuando yo iba, yo le decía, él está bien, él va a estar bien. Ya cuando lo vi ahí, sí. Se me fueron las esperanzas. Tocó una parte muy dura, nosotros íbamos a viajar, yo fui a Santa Marta a dar el pésame, a verlo, a recibirlo cuando lo trajeron de donde tuvo el accidente. Esa despedida fue lo nunca visto. Esa despedida yo la había visto en el entierro de Rafael Orozco. Yo recuerdo que mucha gente ese día se colocaban camisetas y llevaban lo que llamaban las carátulas de los discos, de los anteriores discos, llevaban las carátulas de los CD. Claro, eso fue realmente una tarde larguísima de gente recorriendo hacia el cementerio de Mamatoco. Cuando yo me enteré, de verdad, me parecía mentira. Yo decía, no, eso no puede ser verdad. Y más de la forma como ocurrió, porque fue un accidente lamentable, la verdad. Una pérdida grande para nuestro folclore, una pérdida grande para el vallenato. Sí, muchos artistas como Jorge Oñate, Giancarlo Centeno, que era de la misma disquera de Codisco, y varios artistas que vinieron a acompañarlo. O sea, el dolor se veía en la gente. El pueblo samario se volcó al cementerio Jardines de Paz, que al día siguiente los dueños del parque cementerio, le destruyeron todo el parque cementerio, la cantidad de gente que asistió. O sea, él siempre decía que yo tenía que estudiar y creo que tengo esa deuda con él porque tocó ponerme a trabajar desde pelado y estudié 2 semestres y medio, creo, de ingeniería industrial en la Universidad Magdalena y me tocó salirme por temas de trabajo y porque ya había nacido mi hija, Adaralis, me tocaba ponerme a trabajar porque con la música no era que me estaba yendo muy bien. Después de tanta lucha habíamos logrado convencer a un público que empezaba a olvidarnos. Logramos captar la atención de muchísima gente. Era una unión muy prometedora. Su hijo asumió los compromisos previos de su padre. El tiempo no le alcanzó para afrontar su duelo cuando ya estaba cantando en su nombre, un dolor que lo acompañará por siempre. Y para mí fue muy fuerte porque, entre otras cosas, a mí me utilizan prácticamente como cantante para homenajes que le hacían en Venezuela y en otras ciudades del país, Colombia. Y digamos que no me dejaron superar mi duelo, mi vaina, y yo cantando de aquí para allá las canciones de él. Y los empresarios más que todo pensando en el dinero porque mi papá dejó muchos compromisos pendientes. Como yo pensaba, como los imaginaba. Entonces, siendo él tan niño, pues yo inicialmente no quería, lo pensé un montón de veces, pero bueno, lo hablé con él estuvo de acuerdo que sí, que fuéramos. Pues yo lloraba y eso era morbo absoluto para la gente, todo el mundo aplaudiendo, los estadios llenos y tal, y el niño llorando sin poder superar la cosa, sin terapia psicológica, sin nada, solo viaja para aquí, viaja para allá, trabaja, haz plata y esto.
Hace unos días se cumplieron 18 años de su fallecimiento. El dolor sigue latente. Su familia tiene una tristeza muy grande porque siente que él hizo un gran aporte al vallenato y en ningún festival se lo han reconocido. Yo siento que no se le ha dado el reconocimiento como quizás a otros artistas sí lo han hecho. Y para mí, él es una huella, él dejó una huella muy importante en el género. Sí fue como relegado con respecto al nombre, porque muchas veces se habló de los Diablitos, muchas veces se habló de Sagitario, pero el nombre Jesús Manuel no ha sonado tanto así como debería. No ha sido valorado y no ha tenido el reconocimiento por todo eso que él hizo, por todo ese legado que dejó. Con el legado de mi papá, lo está continuando mi hermano Sneider desde el finales del 2017. Ha sacado varios covers, canciones que mi papá alguna vez interpretó. No ha sido fácil porque en algunos lugares nos ha tocado tocar la puerta muchas veces, en otras nos las han cerrado completamente. Bueno, que vaya a pasar solo Dios sabe. Yo sigo trabajando, sigo haciendo lo mío, porque entre otras cosas no he contado con un apoyo económico así, entonces me toca mucho trabajar y ahorrarme lo poquito que tengo para ayudarle a mi mamá, para mi hija también, para mis hermanas, y dentro de lo que tengo que hacer pues no me queda mucho para reinvertir en mi carrera, pero de eso se trata. Recuerdo como esa parte bonita de mi vida y como el papá de mis hijos que siempre trató de inculcarle buenos valores, buenos principios, y yo he continuado toda esa parte tratando un poco como no de llenar ese vacío, porque ese vacío no lo va a llenar nadie de la figura paterna, pero sí haciendo el doble rol de padre y madre.